Días a usted y a toda la audiencia. Sí, Graciela, sabes que estamos, nosotros decíamos qué interesante va a ser analizar con Graciela Aranda la antesala de lo que va a ser el Día del Trabajador, y no sé si pude escuchar parte de la introducción porque estábamos hablando acerca de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios respecto de otra intervención que anteriormente salió el representante de Milei acá en la provincia de Chaco. Y nosotros decíamos acá el punto clave que no se está discutiendo es que durante la gestión de Mauricio Macri se perdió 20 puntos del salario real y que por eso la pérdida del poder adquisitivo se siente y mucho, y que durante la gestión de Alberto Fernández se logró recuperar, pero solo 2 puntos de esos 20 puntos que se perdieron durante la gestión de Macri. No sé si usted maneja los mismos datos, los mismos indicadores, Graciela. Sí, nosotros lo que podemos decir es que aquí en la provincia de Chaco, más que nada, donde estamos, y también todos los trabajadores del sector privado y del sector estatal, realmente en estos 4 años de Macri, no solamente que se ha perdido el poder adquisitivo al salario, hemos quedado totalmente estancados y se ha perdido mucho empleo, muchos, empleos privados fundamentalmente se han perdido. Y bueno, desde luego, ni hablemos también, nosotros siempre decimos que hubo 2 pandemias, la pandemia de Macri que nos ha dejado sin trabajo, que han congelado los salarios, y lamentablemente la pandemia sanitaria, donde también hemos quedado totalmente sin trabajo muchos compañeros, muchos trabajadores o muchos emprendedores, donde el trabajador tuvo que analizar, discutir y definir si realmente se achicaba su sueldo o se conformaba con una oferta que no era la conveniente o que no era la que venía de la mano de una inflación, a costa de no perder el empleo, porque muchos compañeros negociaron salarios o bajos salarios con tal de que no puedan perder el trabajo. Y hoy recién en esta etapa, entre el año pasado y este año, se está volviendo a recuperar, pero a pasos muy lentos, sobre todo la recuperación del empleo y también la recuperación del poder adquisitivo, donde lo que hemos perdido, que usted bien dijo, lo que hemos perdido, ese poder adquisitivo que hemos perdido en esos 4 años, 2016, 2020, 2016, 2019, realmente hoy no podemos recuperar. Lo mismo pasa con los estatales, aquí también, en el Chaco también. El año pasado, medianamente, tuvimos un equilibrio entre salario e inflación. Este año estamos tratando de hacer lo mismo, o las pautas se está tratando de que sea la misma en cuanto a que el poder adquisitivo no se pierda, el salario e inflación. Pero ¿qué pasa? No podemos recuperar lo perdido. Y allí es donde allí es donde estamos en una total desventaja, porque el salario no alcanza, ¿por qué? Porque no podemos recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en los años anteriores. Esa es la triste realidad. Sabe que hace poco, Graciela, leía una estadística, un informe muy minucioso que hizo un medio nacional y un medio nacional que no es precisamente un medio opositor, como puede ser Clarín o La Nación, sino en realidad alguien que se presenta como militante, que se presenta como defensor incluso del gobierno nacional, que es la agencia Paco Urondo, y esta agencia Paco Urondo resaltaba que 1 de cada 3 trabajadores formales en nuestro país tiene sueldos que no logran superar la barrera de la pobreza. Y dentro de los trabajadores informales todavía es peor. 2 de cada 3 salarios no logran superar ese indicador, ese parámetro de pobreza. ¿Cómo se hace, Graciela, para revertir ese indicador que es muy preocupante? Creo que esa estadística manifestada es la correcta. Acá estamos en una etapa muy preocupante, porque es cierto. Creo que esa es la estadística. 1 de cada 3 trabajadores no alcanzan con la línea de pobreza, la canasta familiar. También esto va de la mano, porque el tema es los que tenemos trabajo formales o una estabilidad laboral. Aquellos que tienen trabajo precarizado
porque son jornalizados o porque tienen la mitad de jornada en negro y la mitad en blanco. Aunque algunos jefes le hacen recibos como que cobran todo en blanco, pero en realidad le hacen trabajar media jornada en blanco y media jornada en negro. Tenemos los trabajadores que no tienen trabajo, son los que a lo mejor algunos son monotributistas, otros son emprendedores, otros no tienen directamente trabajo y viven el día a día. Es una realidad social y económica muy, muy alarmante, que creo que aquí se tiene que solucionar en primer lugar generando trabajo. Necesitamos más que nunca hoy que nuestro país vaya generando trabajo, que haya un crecimiento de las industrias, que haya un crecimiento de la producción, pero creo que también tiene que haber una mirada solidaria en cuanto a aquel que tiene un capital, y porque sabemos que en nuestro país son pocos los que tienen muchos millones reservados. Y bueno, creo que esos millones no tienen que irse fuera del país, sino creo que tiene que haber alguna política de que esos millones se inviertan en nuestro país y se inviertan justamente en más trabajos, en más fábricas, en más industrias, en más comercio, que haya una reactivación de la economía, porque nosotros tenemos un país rico. Eso es lo que realmente duele el corazón. Yo desde allá muchos años, no quiere decir que tenga tantos años, pero sí muchos años, cuando hice ya de la escuela primaria, secundaria, nos decían Argentina el granero del mundo. Argentina daba de comer a muchos millones de otros países. Y resulta que acá tenemos pobreza, resulta que acá hay gente que no tiene para comer. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Creo que se soluciona teniendo una mirada mucho más distributiva. Creo que la distribución de la riqueza no está dándose como debe darse, donde hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen pocos. Entonces, a partir de allí creo que no va a cambiar nada si no tenemos una mirada. Una vez es cierto que nosotros queremos, y yo les digo del sector privado, que siempre hablo con mis pares sindicales del sector privado, llámese un comercio, llámese una empresa, una industria, y es increíble cómo el trabajador defiende a su patrón. El trabajador sostiene a su patrón y lo respalda porque quiere que ese patrón le siga manteniendo el trabajo y quiere que ese patrón genere más trabajo. El problema está cuando hay ambiciones de unos pocos que se quieren enriquecer muchísimo a costa de lo que fuere. Y nosotros tenemos una tierra riquísima, pero lástima que la riqueza de esas tierras no quedan acá. Llevan el dinero, lo llevan otros, y lo llevan unos pocos. Usted sabe, pero no Graciela, para producir. Usted sabe, Graciela, estamos hablando con Graciela Aranda, referente del gremio de judiciales, además referente también de la CGT Chaco. Usted sabe, Graciela, que recién casualmente estábamos hablando acerca de que hay ciertos parámetros, ciertos indicadores económicos en nuestro país que dan muy bien. Por ejemplo, hay un crecimiento del trabajo de la construcción. Hablábamos hace un tiempo con Mateo Alemán y él nos decía, está creciendo la industria en torno a la construcción. La industria, también la UIA, reconoce que está creciendo. Están creciendo los indicadores de exportación, especialmente del campo. O sea, lo macro en nuestro país está yendo bastante bien. Tuvo una reactivación económica el año pasado de 10,3%. Este año se estima que va a haber un crecimiento del 5%. El problema es que ese crecimiento macro, marcábamos, no se está trasladando en lo micro, en los bolsillos de la gente. Y usted mencionó una palabra clave que tiene que ver con la distribución. Y el tema es, el gobierno es consciente de esa problemática y que todo pasa o gran parte de ese punto que los bolsillos de la gente no sienten ese crecimiento económico tiene que ver con la distribución. Se lo pregunto porque, por ejemplo, Hugo Yasky, referente gremial a nivel nacional de la CTA, dijo, a propósito del gobierno de Alberto Fernández, dijo, este es un gobierno ausente, sin ideas y sin coraje político. Hugo Yasky, que no se puede definir a alguien como opositor también a la gestión del Frente de Todos, pero sin embargo sorprendió ayer con una definición muy fuerte. Sí, yo creo que, bueno, usted sabe la realidad política y económica que se ha vivido estos últimos años, porque recién hemos hecho ese análisis en cuanto a que
lamentablemente hoy se viraliza lo malo, se viraliza lo que se quiere viralizar para mal en cuanto a las políticas económicas que se quieren quizás hacer y que este gobierno tendría que hacer, y en eso comparto con Hugo Yasky en cuanto a que tiene que haber más coraje para que realmente se tomen decisiones frente a la distribución de las riquezas. Ahora, fíjese usted la marcha del campo, fíjese usted la marcha, es decir, alguien habla de distribuir o de compartir, o que los que más tienen compartan con los que menos tienen, y ya también pueden desestabilizar a un mismo gobierno. Eso también lo tenemos que tener claro, porque acá las operatorias y mediáticas de distintos medios de comunicación, no solamente el medio periodístico, sino el medio que por lo cual se viralizan, digamos, las informaciones, también hace, digamos, de que no, a mí no me van a poner la mano en el bolsillo, no, a mí yo no voy a pagar más impuestos, no, yo no voy a hacer esto. Entonces, la verdad que las políticas que por allí yo también equilibrar o tener un equilibrio entre esa decisión de esa distribución de riqueza, creo que tiene que haber un diálogo más serio, donde nosotros realmente, los opositores o la oposición o los que opinan distintos, porque creo que tenemos que respetarnos todos, ¿no? El que opina distinto, el que opina igual que yo, el que no opina, a ver cómo nos sentamos todos, el gobierno, el que está apoya al gobierno, el que no apoya al gobierno. Pero tiene que haber un llamado, digamos, de ver qué es lo que realmente tienen intenciones de hacer para mejorar la situación económica, política, social de nuestro país. Todos los sectores. Y allí es donde cada uno se va a ir sacando la careta, si realmente tiene ganas de buscar una solución por el colectivo, por el bien común, o realmente sigue pensando en forma individual para ver cómo se enriquece él mismo y nada más. Ese es el problema. Yo creo que, y también tiene que haber una humildad de parte de todas las dirigencias, pero sobre todo las dirigencias políticas que conducen el país, porque creo que sacarnos los ojos entre nosotros, allá a nivel nacional, inclusive que creo que es donde más repercute, esas diferencias políticas, creo que se tiene que ver cómo se unifican un criterio si pensamos en el bien común de la gente. Y hay que unificar criterios, porque acá deuda externa no, deuda externa sí, todos sabemos, y hay que explicar bien, y es cierto, y está bueno que se dé enseñanzas y que se explique perfectamente cómo venimos otra vez a endeudarnos por tantos millones y por tantos años en nuestro país. ¿Quién se va a hacer cargo? Y sí es cierto, podemos tirar que quién se haga cargo, quién no se haga cargo, pero hoy está esa deuda. Mire, me hace acordar a mi propio gremio, ¿no? Porque yo heredé con tantos millones de deuda que ahora nadie se hace cargo de la deuda, pero no importa, pero vos tenés que pagar y bueno, y reventarte, pero total vos tenés que pagar. Y es cierto, hay que pagar porque los juicios continúan. Y lo mismo pasa con la deuda externa. Hay que buscar la forma de arreglar y creo que, bueno, no conveniente, pero se busca una forma de solucionar. Pero creo que para eso tiene que haber un diálogo serio, maduro y responsable, donde cada uno realmente tome la función y el cargo y la responsabilidad que le corresponde. No tirarse la pelota unos a otros, tanto internamente, estoy hablando del mismo partido que gobierna, como también estoy hablando con los opositores, o estoy hablando, mejor dicho, que también con los opositores poder hablar. También con los que generan, porque también acá hay industrias, hay comercio, hay gente del campo que genera productividad, que genera riqueza. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos esforzamos todos para que esa riqueza realmente llegue también a los que menos tienen? Pero esa madurez política, económica y social nos está faltando a todos, porque me incluyo, nos está faltando a todos, donde podamos realmente hablar con sinceridad. ¿Queremos el bien de nuestro país? ¿Queremos realmente que nuestro pueblo crezca? ¿O queremos un pueblo pobre, arrodillado, y que pues sea sometido, y que los poderosos sigan siendo más poderosos y el pobre sea más pobre? ¿Y por qué, Graciela? Graciela, ¿por qué considera que está faltando eso? Está faltando mea culpa, está faltando pensar un poco más allá, ver en cuanto a lo que necesita la gente, lo que por ahí la gente está
demandando en estos tiempos, la agenda política no la está considerando, la agenda gremial tampoco la está considerando, o considera que la grieta lo termina atravesando todo y priorizan la pelea en esa grieta antes de resolver los problemas de la gente? Mire, yo le tengo que ser sincera, mi punto de vista es que hay demasiadas mezquindades. Entonces, como cuando hay mezquindades de que, bueno, a ver, ¿de qué puedo salir yo? Y se pelean siempre por los cargos, por a ver quién queda de cargo, quién queda con... Pero estamos siempre en la chica, digamos, en una mirada, como se dice, el árbol no nos deja ver el bosque. Y ese árbol me parece que a veces son apetencias personales, son muchas veces ver que quién se beneficia mejor a costa de que el otro, no importa si el otro se beneficia o no. Creo que esa es la mirada que nos está faltando. Creo que tiene que haber más humildad, más sencillez, más sinceridad. Tiene que haber más sinceridad. Yo creo que la hipocresía y también hablar y tener una cara para un discurso y otra cara en los hechos no nos llevan a ningún lado. Tenemos que ver cómo somos más humildes. Si decimos que amamos nuestra patria es el otro, decimos muchas veces, es el otro que necesita, es el otro que golpea la puerta a ver qué tenés para comer, es el otro que no tiene trabajo. Esa es la patria. Y también el otro es mi compañero, que aunque tenga trabajo, quiere un trabajo digno, porque trabaja muchas veces sobre esa expectativa de vida que tiene, y esa expectativa de vida es cómo lleva a la escuela a sus hijos, cómo paga su alquiler, cómo come, qué pone en su mesa. Esa es la expectativa de vida que tenemos y que los dirigentes sabemos, porque sobre todo los sindicalistas sabemos, porque justamente las problemáticas van siempre al gremio, donde no me alcanza, tengo mi familia enfermo, y vaya, sí, doblemente problemático cuando están enfermos, tienen un familiar enfermo que tiene que atender, tiene que pagar extra todo, hasta los remedios, muchas veces comprenden, otros no comprenden. Entonces estamos viviendo en una situación muy confusa, muy preocupante, pero creo que tiene que haber un manto de humildad, de diálogo y de sinceridad. Poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, aquí cómo salimos entre todos cómo salimos, en forma individual, en forma particular y en forma sectorial, no nos vamos. Es cierto que ha crecido, y es cierto, fíjese, usted habló de los obreros de la construcción. Cuando en 2015, nosotros en el CGT teníamos la estadística, había 15.000 obreros de la construcción. En el 2019 terminaron 4.000 obreros de la construcción, acá en Chaco. No alcanzaban ni a 4.000. Ahora nuevamente están llegando a 11.000. Cierto, hay un crecimiento, pero no es suficiente. Tenemos que ver cómo todos vemos, cómo creo que todos merecemos y queremos crecer todos. Y el crecimiento se da con trabajo, con buen salario, salarios dignos y con condiciones laborales dignas. Creo que ese es el mejor anhelo que tiene el trabajador de todos los sectores, porque el trabajo es lo que da dignidad, pero también el salario da dignidad, porque un salario de pobreza muchas veces nos hace agachar la cabeza, porque queremos comprar algo que no podemos, y eso duele, porque para eso trabajamos. Queda claro. Graciela, esa parte final me parece que es un gran mensaje de cara a mañana, y hacemos extensivo el saludo por el Día del Trabajador, tanto a usted, para todos los representados suyos, como para todos los trabajadores y trabajadoras en general que están escuchando el programa. Gracias a ustedes, y también saludo para ustedes Día del Trabajador, porque realmente Dios ilumine a nuestro país, ilumine a los gobernantes, ilumine a todos los dirigentes, y realmente que traiga una humildad para que haya más bendición en nuestro país, que traiga el bendito trabajo, la bendita producción, reactivación de la economía, para tener todos trabajo, y por supuesto los que tenemos trabajo, traiga dignidad en los salarios, para que nada falte en la mesa familiar de cada argentino y de cada chaqueño. Esperemos, Gracias. Graciela. No, por favor, esperemos que así sea, y un saludo enorme. Gracias por la deferencia de atendernos siempre. Gracias, muy amable. Muy amable usted también. Haya pasado Graciela Aranda, representante del gremio Judiciales, y también
de la CGT Chaco, dando un mensaje muy interesante en relación al tema de la pérdida del poder adquisitivo en los salarios y cómo ese crecimiento macro no se traslada al bolsillo de la gente. Vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a seguir hablando de este tema porque nos parecía un tema muy importante, muy, muy relevante. Nos queda pendiente también la comunicación, veremos si la podemos entablar. Me dijo que estaba en una agenda de trabajo político en el interior, en Saspeña más precisamente. Estoy hablando del senador Víctor Zimmerman, que está ya en la antesala de su carrera electoral porque es uno de los precandidatos a gobernadores por Juntos por el Cambio o por Chaco Cambia, y que es uno de los 3 candidatos que recibió la bendición de Ángel Rosas. Los otros 2 son Juan Carlos Polini, diputado nacional, y el otro es el diputado provincial Karim Peche. Bueno, veremos a ver si podemos hablar también después de la pausa con Víctor Zimmerman. Por lo pronto nos vamos a la pausa, la última pausa de El Dedo en la Llaga, y después también está pendiente la comunicación con un economista nacional, con Juan Valerdi, que es muy, pero muy interesante. No se lo pierdan porque eso va a ser después de la pausa. Pausa y ya venimos. Una brisa que inspira. Colores que acompañan y una estación menos agresiva. Si buscas música, quédate acá. Quédate acá. FM Independencia 106.9. Resistencia Chaco.